Para que mis compañeros inicien las preguntas. Básicamente, ¿no? Mañana va a cumplir el doctor Murillo una semana porque precisamente el jueves anterior al 3 de febrero, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, lo eligió como presidente, pues, del Consejo de la Judicatura. Y en ese marco sería importante conocer exactamente en esta primera semana, doctor, básicamente qué es lo que ha encontrado. Sabemos que ha estado, pues, embarcado en diversas reuniones de trabajo, ya ha habido un pronunciamiento incluso con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, un pronunciamiento conjunto, ¿no?, de los dos organismos. ¿Qué nos puede contar a esta hora? Bienvenido, buenos días. Gusto estar en este prestigioso medio con alcance realmente nacional. Y bueno, ha sido una semana, bueno, debería empezar diciendo que el día miércoles 2 fuimos sorprendidos con la renuncia de la señora doctora María del Carmen Maldonado, y tuvimos que inmediatamente, pensando en la institucionalidad, pensando en la continuidad de las potestades y obligaciones y responsabilidades que tiene el Consejo de la Judicatura, reunirnos a analizar jurídicamente y constitucionalmente la situación. Y el Pleno, el día jueves 3, se reunió en una convocatoria extraordinaria, acudiendo los 5 vocales, los 4 titulares y el vocal Álvaro Román, vocal suplente de la señora María del Carmen Maldonado Sánchez, y en virtud de la aplicación del artículo 179 de la Constitución y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, en ejercicio de sus potestades, repito, observando la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el dictamen de la Corte Constitucional de 7 de mayo del 2018, repito, en uso de esa potestad, designó a uno de sus vocales, no nombró, designó a uno de sus vocales para que presida el Consejo de la Judicatura. Desde ese momento he asumido esa responsabilidad y venimos trabajando de una manera vertiginosa, de una manera intensa en las responsabilidades que tiene el Consejo de la Judicatura. Puesto ese marco referencial, solamente añadir, ¿no?, que lo va a presidir hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elija al delegado definitivo de la terna que debe enviar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Sí, efectivamente, para resumir la situación, estaría yo al frente hasta ser legalmente reemplazado. Perfecto, permítame que el abogado Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Doctor Murillo, ¿y esto tiene un plazo, ser legalmente reemplazado o hasta las calendas griegas el presidente Saquicela mande la terna y ya vemos cómo está el Consejo de Participación Ciudadana, que incluso está a puertas de un probable juicio político? Entonces, ¿usted no tiene fecha de caducidad? Bueno, expresamente no está previsto ningún plazo o término. El único plazo o término o periodo con más precisión que existe es el periodo que estableció desde que fuimos nosotros posesionados el 29 de enero del 2019. El periodo de este Consejo de la Judicatura es por 6 años. Pero sobre esta particularidad que usted me pregunta, no hay un plazo. Por eso es que la expresión hasta ser legalmente reemplazado creo que es la más apropiada. Pero no tiene fecha, sino un hecho que se tiene que dar. No una fecha, sino un hecho. Doctor Murillo, sáqueme una duda. Ayer escuché una cantidad que no la quiero repetir. ¿Cuántos empleados tiene el Consejo de la Judicatura? O asintomático. Estoy escuchando otra voz, no le puedo... ¿Me puede repetir la pregunta? Porque hay otro audio. Sí, a ver, espérense que estamos haciendo un ajuste. Perdón, doctor, que estamos haciendo un ajuste. Es una cuestión técnica, esto es parte de las interferencias que a veces se dan con estas comunicaciones vía Zoom. A ver, ahí vamos. Ya está regulado ya. Doctor Murillo, vuelvo a preguntarle, ¿cuántos empleados tiene el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, como es el órgano
de Administración, si usted me pregunta específicamente del Consejo de la Judicatura, en planta central y a niveles provinciales, alrededor de 2.900 empleados. Si usted me pregunta, incluido órganos jurisdiccionales, órganos autónomos, como Fiscalía, Defensoría y órganos auxiliares, alrededor de 12.000 empleados, o servidores, con más precisión. Sí, no, mi pregunta es porque ¿no le parece estos 2.000 y pico que usted acaba de nombrar que son demasiados? Bueno, debo ser absolutamente claro y franco. Nosotros recibimos una estructura administrativa y con esa estructura administrativa y de talento humano hemos tenido que seguir adelante, ¿no? No se olvide que ya cuando las personas pasan cierto periodo de tiempo y alcanzan nombramientos provisionales o definitivos, no es, digamos, muy sencillo una desvinculación. Eso está sujeto a un proceso de evaluación que ciertamente no es sencillo y nosotros hemos puesto prioridad en las evaluaciones y los concursos en el ámbito jurisdiccional, que es en donde se necesita, pero no nos pueden atribuir a nosotros esa, digamos, estructura administrativa No, en el talento humano que recibimos. lejos de mí atribuirle una responsabilidad que no la tiene, pero sí que adquiera un compromiso de reducir, eso sí se lo puedo pedir. Sin duda, eso está sujeto, como ya lo he dicho, a un proceso de evaluación que tenemos que llevar adelante y naturalmente siempre llegamos a la conclusión de que para estos procesos que son, digamos, necesarios, indispensables, porque la eficiencia está precisamente en tener el número de servidores adecuados y eso necesitamos hacer. En todo caso, estamos sujetos a esta obligación y vamos a hacer las evaluaciones que correspondan en la medida de tiempo que tenemos para poder depurar, si es que es el caso, si hay exceso en el ámbito administrativo. Le paso a Verónica Landeta que continúa con la entrevista. Sí, muy buenas. ¿Cómo está, doctor Murillo? Nuevo presidente de la Judicatura. Voy a referirme básicamente al caso de Naomi Arsentales y del fiscal Izquierdo. Usted ha dicho que en esta semana se tomará una decisión jurídica y responsable sobre este particular. ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Me escucha? No, no me escuchó. ¿Me escuchó Sí, ahí? sí, le escuché. Sí, le escuché. Sí, sí. Sobre Sí, este caso queremos saber cuál es esa decisión Sí. jurídica. El día de ayer, el Pleno del Consejo de la Judicatura, reunido en sesión ordinaria, conoció el informe jurídico en relación a la situación del servidor fiscal de la provincia de Manabí, que usted ha mencionado, y tomó la decisión de revocar la resolución que emitió el día 2 de febrero del 2022 la señora ahora expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez, que revocó la suspensión que había dictado la propia doctora Maldonado en contra de este servidor. El Pleno del Consejo de la Judicatura llegó a la conclusión jurídica de que lo actuado por la señora María del Carmen Maldonado en relación a la revocatoria de la suspensión carece de motivación y de razones jurídicas y por tanto declaró la nulidad de ese levantamiento y la consecuencia es que el señor fiscal continúa suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta que se cumpla el plazo previsto en la ley. El plazo previsto. Por ejemplo, ¿cuáles definitivamente los procedimientos que se dan en este tipo de casos con respecto de estas actuaciones que a veces vemos a ciertos funcionarios que están sí en un proceso de investigación, pero definitivamente vinculados a ciertas situaciones bastante complejas? ¿Cuáles son los procedimientos ahí que se dan? Le puedo explicar con absoluta claridad. Claro que sí, muy amable. Cuando algún funcionario, un servidor judicial, presuntamente ha incurrido en una infracción administrativa gravísima, el sistema prevé
antes de la sentencia de la Corte Constitucional, que el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura pueda suspender como medida cautelar al servidor en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días. Con la sentencia de la Corte Constitucional, esa potestad de suspender como medida cautelar a los servidores, la sentencia de la Corte Constitucional ha trasladado esa potestad, esa competencia al Pleno del Consejo de la Judicatura. Este procedimiento, repito, si hay presunción de que ha cometido una infracción disciplinaria gravísima, se analiza, se motiva y se puede suspender hasta por 90 días. Si no existen elementos que puedan hacer presumir de la infracción gravísima, no es necesaria la suspensión y continúa el servidor en el ejercicio de sus potestades y atribuciones y responsabilidades. Ese es el procedimiento. Bueno, muy claro, ¿no? Bastante claro. Gracias, doctor Sí. Murillo. Doctor, a ver, adicionalmente, entonces usted en esta línea de lo que le estaba contestando a Verónica, usted es partidario de la tesis, ¿no? Del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y lo digo, pues, ¿no? En el sentido de esta disposición de que la suspensión preventiva a servidores judiciales pase a manos es del Pleno y que no esté pues solamente bajo la facultad de quien ejerza la presidencia del Consejo de la Judicatura, doctor. Así es, exactamente. Yo coincido, estoy de acuerdo con lo dispuesto y resuelto por la Corte Constitucional. Suspender a un juez, suspender a un fiscal, suspender a un servidor, no puede ser una facultad exclusiva y excluyente de quien preside el Consejo. Es saludable, es aconsejable que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura que pueda pedir un informe jurídico debidamente fundamentado, motivado, deliberar sobre la decisión y tomar la que corresponda conforme a la realidad y conforme a la Constitución y a la ley, porque no nos olvidemos, no podemos caer en la ligereza de suspender inmotivadamente a un servidor y cuando lleguen los 90 días tener que levantar esa suspensión, reintegrarlo a las funciones y pagar los sueldos que ha dejado de percibir. Claro, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo últimamente? Ahora, el lunes en la cita, en este encuentro de trabajo que tuvo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el doctor Iván Saquicela, los magistrados, yo me imagino que hablaron mucho sobre estos temas que precisamente afectan a la judicatura. Por ejemplo, desde el Ministerio Público se habla de la falta de fiscales. Por otro lado, se habla de la necesidad de contar con una mayor cantidad de jueces. E incluso también para poder integrar los tribunales se necesita también más personal. Hablaron sobre esto y sobre qué más, porque entiendo que ya hubo un pronunciamiento conjunto, una comunicación a finanzas directamente, como para poder viabilizar recursos y poder ir consiguiendo justamente pues esos presupuestos que podrían pues ir enderezando todos estos temas que de alguna manera pues de acuerdo a lo que ustedes han dicho pues afecta la administración de justicia en el país. Sí, yo había señalado que ha sido trascendental y muy significativa la presencia del señor doctor Iván Saquicela Rodas junto con los jueces y con jueces que conforman el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el día viernes en las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Hemos conversado y hemos coincidido en que es posible trabajar coordinadamente entre el órgano jurisdiccional, representado en este caso por la Corte Nacional de Justicia y su presidente, y el órgano administrativo, pero cada quien en el ámbito de sus competencias. Esto no significa, por ejemplo, que bajo esta coordinación hemos analizado una última sentencia de la Corte Constitucional que en materia penal, frente a los recursos de casación, antes de esta sentencia había un filtro de admisibilidad de esos recursos de casación.
Esta sentencia última de la Corte Constitucional establece que ya no hay el momento de la admisión o inadmisión. Todos los recursos de casación que se presenten para ante la Corte Nacional de Justicia en materia penal son admitidos y tienen que ser resueltos en audiencia. Eso significa un incremento absolutamente significativo de causas y de audiencias. Y para ello, el señor presidente Saquicela, hemos conversado, se necesita mayor número de coordinadores, de secretarios, de ayudantes, mayor, aparatos de tecnología, pantallas, licencias Zoom para poder hacer audiencias. Están preveyendo, y eso es lo que hemos conversado con el presidente Saquicela, hacer al menos 10 audiencias diarias en materia penal. Eso es enorme, pero necesitamos el apoyo. Por eso es que hemos firmado un oficio conjunto dirigido al señor ministro de Finanzas, a fin de que, cumpliendo lo que dispone la sentencia de la Corte Constitucional sobre este tema, dice: el Ministerio de Finanzas asignará los recursos económicos necesarios para la implementación de lo que dispone la Corte Constitucional. Esa es la forma de articular, de coordinar en estas necesidades para satisfacerlas y que se preste un efectivo servicio de administración de justicia y al final de cuentas sea el usuario el que se beneficie. En ese tipo de cosas hemos conversado y vamos a seguir así, coordinando, trabajando para poder ir satisfaciendo las necesidades. Perfecto, doctor. Agradecerle. Sabemos que está con agenda bien apretada. Se ha dado estos minutos para atender estos requerimientos periodísticos. Un fuerte abrazo de Guayaquil, el doctor Fausto Murillo Fierro, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias. Muy gentiles y muchas gracias, siempre a la orden. Son las